que digo que fantástico, que me ha encantado. Lo he silenciado antes porque se oía que estaba tecleando las preguntas. Bueno, pues ahora voy a compartir la pantalla para presentar a nuestro siguiente compañero. A ver, aquí. Sebastián Echeverry Jaramillo, que va a ser nuestro próximo compañero que nos va a hacer su exposición. Desarrollador web especializado en Elementor y WooCommerce, yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Su web es sebasweb.net, formador de WordPress más Elementor presencial y en YouTube, que su canal es Sebasweb en YouTube. Es Elementor Líder y miembro de Elementor Madrid, por supuesto, y en LinkedIn lo podéis encontrar por Sebastián Echeverry Jaramillo, que nos va a enseñar las unidades CSS personalizadas. Y nada, pues que te doy paso, Sebas. Gracias, Merch. Bueno, voy a compartir pantalla y creo que el tema va a ser un poco rápido porque no puedo entrar en la complejidad de lo que quisiera, ¿vale? Básicamente WordPress en ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, Vale. sí. WordPress, perdón, Elementor, en este caso, nos ha activado una opción y es poder, quito esto de acá, ya, y es poder tener unidades CSS avanzadas, por decirlo así, dentro de los diferentes elementos que tenemos en los widgets o en en las secciones, no, en los containers y demás, ¿vale? Todo lugar donde nosotros podamos poner píxeles, rem, porcentaje, view width o view height, nosotros ya a partir de ese momento vamos a poder poner unos elementos que se van a llamar, por ejemplo, min o max o clamp, que eso nos van a dar funcionalidades diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí pues en el ejemplo que se está viendo ahí en el pequeño GIF o en el video, lo que pretendemos, lo que buscamos con esto es que el tema de responsive lo podamos controlar mucho más en detalle a partir de estas unidades CSS personalizadas. De hecho, aquí personas como Judith, por ejemplo, o Alberto Perojo, que trabajan tanto con este tipo de CSS, pues con CSS, nos podrían también como dar algunos ejemplos en algún momento. Entonces, por ejemplo, si yo me paro aquí en en este primer contenedor, he puesto un ejemplo que es el min, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Aquí en el ancho del contenedor, lo normal es que tenemos píxeles, el porcentaje y demás, que de hecho, si nosotros tenemos en caja, él coge por defecto el ancho de la caja que tiene ya por defecto Elementor, ¿vale? Y si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí en ancho completo, pues simplemente va a coger el ancho completo que tiene ya en este caso el contenedor, ¿vale? Lo que nosotros podemos cambiar es que de estos píxeles al final ya tenemos, bueno, que tenemos todas estas, pero al final tenemos un lapicito. Y ese lapicito nos va a convertir esa opción o esa cajita en un espacio vacío. Y con ello nosotros vamos a poder nosotros vamos a poder poner lo que queramos. En este caso, si yo, por ejemplo, defino que el ancho de ese container va a ser, por ejemplo, 500 píxeles, lo puedo poner en píxeles y no hay ningún problema. Si lo quiero poner en porcentaje, lo puedo poner en porcentaje aquí en 50% o lo puedo poner en 70% en lo que yo quiera, ¿vale? Que no tiene mucho sentido ponerlo en píxeles o en porcentaje porque ya lo tengo aquí. Entonces ahí es donde viene el título de unidades CS personalizadas. Y las unidades son un ejemplo, como, pues son así como este ejemplo. Por ejemplo, el width, en este caso, tiene una opción que se llama, es una función que se llama min. Entonces la función min en este caso es que cojo el mínimo, él va a coger por defecto el mínimo ancho que en este momento yo estoy especificando que es 680 píxeles y a partir de 680 píxeles para abajo él va a tomar un 98% del espacio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no se me ve muy bien el ejemplo, vamos a ver si de pronto aquí. Eh, bueno, aquí no se está viendo muy bien, ahorita pues lo vemos en otra opción y entonces es que el mínimo es 98% y entonces él va a trabajar con los mínimos, ¿vale? Y esto, aquí puedo yo ponerlo en porcentaje, o puedo ponerlo, por ejemplo, en píxeles, no, o en cualquier unidad de medida, no tendría ningún problema de las que estábamos viendo aquí. Por ejemplo, rem o porcentaje o lo que sea. Aquí el ejemplo lo estoy poniendo
con porcentaje. Y luego hay otra unidad de medida, por ejemplo, que se llama max, que en este caso sería max width, pues, o el max, perdón, max. Y en este caso el max está cogiendo que está, según el ancho de la pantalla, está cogiendo el máximo, que es el 98%, y a partir a partir de empezarse a reducir, el mínimo sería 680 píxeles, ¿vale? A partir de ahí no va a reducir más. Entonces, esa sería otra opción. Y clamp, en ese caso, es como la unión de las dos anteriores, que coges y tiene que tener un orden, un orden específico. Entonces, es 320 mínimo, 48 en este caso, rem máximo, y entre los dos, un 90% del espacio. Entonces, si yo, por ejemplo, voy acá al contenedor y le digo que no quiero que sea 48 rem, sino que quiero que sea, por ejemplo, 88 rem, él está cogiendo en este caso el ancho máximo de lo que yo le estoy especificando en este caso con clamp, ¿vale? Con esta función, con esta funcionalidad, y así lo puedo ir cambiando. Luego está que lo podemos aplicar, por ejemplo, en una imagen. Entonces, en este caso, en la imagen, el ancho de la imagen, por lo general, o yo como siempre trabajo normalmente, es que cojo y le pongo el 100% si necesito la imagen al 100%, y luego la controlo con el ancho aquí personalizado, y entonces empiezo a jugar con esto, ¿vale? Aquí en este caso nosotros podemos meter en el ancho el lapicito otra vez y poder poner aquí, pues especificar el tamaño máximo, que en este caso tenemos, por ejemplo, que es 1100, o el tamaño mínimo, que es 320, y entre esos dos hay un promedio que es 70%. Entonces, si yo me voy acá al ejemplo en el front, nosotros vemos cómo se va reduciendo el tamaño proporcional, que incluso también lo estamos viendo en la fuente, que eso es un concepto que se llama como ejemplo de una tipografía fluida o textos fluidos, ¿vale? Entonces vemos cómo el tamaño de la fuente también va reduciendo su tamaño según el tamaño de la pantalla. Y eso lo estamos especificando directamente, por ejemplo, aquí en la fuente, en este caso directamente en tamaño, ¿vale? Esto se puede aplicar directamente a cualquier elemento, como ya he dicho antes. Y por ejemplo, si yo tengo la sección y aquí en avanzado quiero especificar que el margen también tenga un comportamiento de mínimos o máximos, o con clamp o con otra unidad de medida que se llama calc, lo podríamos también especificar acá. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo acá el lapicito, aparentemente no pasa nada, pero si yo pongo, a ver, que yo tengo un ejemplo por aquí, este donde estoy especificando en el mínimo, este donde estoy especificando el mínimo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cambio acá bueno, era este que me está cogiendo el 8%, el 100%. Si yo, acabamos de ver que si yo pongo todo en 0, se cambia el ancho de la pantalla, ¿vale? O lo voy a hacer aquí directamente. Si yo, por ejemplo, pongo, eso era lo que quería mostrar. Aquí, como podemos ver, yo voy a borrar todo esto, y entonces aquí lo que estoy haciendo es que por defecto estaría así, ¿vale? Cuando yo lo pongo en ceros, entonces aquí en ceros, entonces automáticamente, como yo estoy especificando que toda la sección tiene un 48 rem de ancho máximo, él automáticamente, el comportamiento que va a tomar es irse para la izquierda. Entonces lo que yo le puedo decir acá es que por la derecha le puedo escribir en la opción de lapicito, que son las unidades estas de las unidades de CSS personalizadas, le puedo escribir directamente por derecha que sea auto, y por izquierda también que sea auto. Entonces automáticamente la cajita, que le estoy dando esa opción por CSS, que sea auto por izquierda y por derecha, me coge la altura. Y luego por arriba le puedo especificar que sea 60 píxeles, por decir algo, y por debajo le puedo decir que sea, por ejemplo, 6%. ¿Vale? Entonces yo puedo controlar absolutamente todo lo que yo quiera en cualquiera de las unidades, pues en cualquiera de los lugares donde pueda poner estas unidades de medida de CSS. ¿Vale? Lo pueden pensar en iconos, lo pueden pensar en imágenes, lo pueden pensar incluso ahorita cuando Mailen está dando las opciones de pestaña, también lo puede manejar directamente dentro de los contenedores y demás. ¿Para qué usar esto? Para controlar mejor el responsive, como ya lo he dicho antes. Y en este caso, por ejemplo, hay un youtuber que yo creo que todos lo conocen, que se llama Rino, de Living with Pixels. Él tiene en su página una opción que me parece súper interesante, y es que él define por defecto
que le sirve muy bien. En este caso no es para aplicarlo directamente en las unidades de medida, que es el ejemplo que yo pues, vengo a exponer, que es ponerlo directamente aquí con el lapicito, sino que le expone la posibilidad de nosotros poder poner, especificar los H's o el clamp directamente aquí en los ajustes del sitio, que también lo podemos poner. Entonces aquí en las fuentes globales, si yo por ejemplo me creo un H1, y especifico, no sé, aquí por ejemplo la Poppins, que es la que estoy usando en este caso, puedo poner aquí que el lapicito sea el clamp que él sugiere acá. Entonces él pone acá el H1, el H2, el H3, el H4, todos en medida REM, que la medida REM, pues tengamos en cuenta que un 1 REM corresponde a 16 píxeles, 2 REM al doble de 16 píxeles y así sucesivamente. Entonces él ya ha hecho un cálculo, que he hecho hasta el video en su canal, donde esta tablita le va muy bien y luego él crea acá los H's. Yo ya hice la prueba en un sitio real de un cliente y la verdad funciona muy bien las medidas que él tiene. Entonces ya el sitio tiene un comportamiento responsive en cualquiera de los dispositivos, ya con haber configurado todos los H's desde aquí. Y el texto, por ejemplo, en ese no le pone un calc en ningún momento, simplemente pone un REM, que es el 16 píxeles que él deja, o se pueden poner directamente también un calc o cualquiera de las unidades que estaba mostrando en este momento. Espero que haya sido un poco claro con lo que estoy compartiendo y pues la idea es obviamente que puedan darle un poco más de profundidad, quien quiera meterse un poco más en esto, a las unidades de medida como calc, clamp, CS, pues min y max, que son las que estaba mostrando por acá, ¿vale? Eso era todo por mi parte. Fantástico, Sebas. Bueno, me he quedado impresionada, ¿eh? La verdad que sí, que esto es para estudiarlo y bien, ¿no? Porque no sé, van a quedar las web en los dispositivos de una manera maravillosa, ¿no? Se van a adaptar ahí de una manera estupenda y fluida, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando uno ya le va cogiendo un poco más como el tiro a esto y va comprendiendo cuáles son las utilidades y en qué secciones y en qué partes se pueden incluso poner por defecto desde cuando comienzas el proyecto, te puede quedar pues puedes dejar un WordPress por defecto que te va a servir siempre para cualquier inicio, cualquier proyecto, donde ya especificas cómo van a quedar las secciones, las columnas, pues las secciones, perdón, los contenedores, las fuentes y todo demás desde el comienzo, para que a partir de ahí, cuando vayas a ser el responsable, ya tengas un trabajo ganado. Una funcionalidad más para enriquecer nuestros proyectos, ¿nos parece? Voy a compartir pantalla y voy a presentar al siguiente líder.